Seguimos con más noticias y ya nos ponemos en comunicación nuevamente con nuestra compañera en Santiago de Chile, Lucía López. Muchas gracias, Maga. Ayer adelantábamos sobre algunas cifras no alentadoras que estaban apareciendo en materia económica. La primera preocupación tiene que ver con la paridad del dólar, que prácticamente el dólar plano, pero casi llegando a lo que llamamos acá en Chile la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Por otro lado, cifras sobre desempleo, importante pérdida de empleo por necesidades de la empresa, y de todo eso vamos a conversar con el coordinador macroeconómico de CLAPES UC, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Germán González. Primero, muchas gracias, Germán, por estar con nosotros. ¿Y cuál es tu visión general de la situación económica dado los últimos antecedentes o datos que se han entregado? A ver, yo creo que hay que separar un poco lo que fue el cierre del 2023, que fue un año relativamente malo para la economía chilena de ajuste, de una sobreexpansión que hubo el año 2021, pero que este año 2024 daría paso a un mejor desempeño económico. Todos estamos esperando que este año la economía chilena vuelva a crecer a una cifra más cercana a su potencial, es decir, entre 1,5% y 2%, y eso también debiera permitir que el empleo paulatinamente empiece a recuperarse. Esto va a venir de la mano de un descenso claro en la inflación y también de las tasas de interés que está ejecutando el Banco Central. Entonces, por ejemplo, las cifras de desempleo que tú mencionabas tienen que ver todavía con el año anterior, que fue un año en que la economía no creció, marginalmente se contrajo, ¿verdad? Entonces, en la medida que la economía vuelva a crecer este año, esperamos también que haya mayor creación de empleo y menos pérdida de puestos de trabajo. Germán, ¿cuánto de la pérdida de empleo, por ejemplo, o de la falta de crecimiento, incluso se debe a las medidas desarrolladas, tanto por el Banco Central, por ejemplo, una tasa de interés muy alta, y por otro lado, por el Ministerio de Hacienda, destinadas a enfriar la economía dada la inflación? Bueno, en gran medida tiene que ver con esos factores, ¿cierto? La política económica tuvo que actuar en Chile después de la sobreexpansión que mencionaba del año 2021, en que la combinación de los retiros de fondos previsionales con las ayudas del gobierno significaron un estímulo a la economía que fue 4 veces la caída de los ingresos. Eso generó un crecimiento económico de cercano al 12%, la inflación superó el 14%, entonces estábamos en condiciones que claramente eran insostenibles y por lo tanto lo que hubo en Chile fue un ajuste del gasto público muy importante, alzas de tasas de interés, y eso obviamente contribuyó a que la economía se estabilizara. O sea, había que pasar un ajuste costoso para el país, costoso para la familia, pero que afortunadamente está quedando atrás porque estamos, digamos, volviendo a niveles más sostenibles de crecimiento, inflación y tasas de interés. Hay un factor importante también en la incertidumbre económica y política que tuvimos en los últimos años, que imposibilitó, ¿verdad?, la materialización de varios proyectos de inversión, pero eso también está quedando atrás. La discusión constitucional en Chile ha terminado por el momento al menos, y eso va a permitir también generar una visión más clara hacia adelante para los proyectos de inversión. Ahora, de todas maneras, Invest Chile ha entregado cifras esta semana también que hablan de el segundo año con mayor inversión extranjera desde el 2015. El 2022 había sido superior, el 2023 fue un poco más bajo, pero de todas maneras alta para los acostumbrados. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que hay fortalezas institucionales de la economía chilena que no se han perdido. O sea, yo creo que es importante poner en contexto. A veces internamente somos muy críticos de la situación política y económica, pero cuando uno lo mira en el contexto global, Chile es una economía que tiene un banco central autónomo, una política fiscal que se maneja de forma responsable, un sistema financiero bien regulado y supervisado, y por lo tanto un sistema político, ¿verdad?, de una democracia que funciona. Y de hecho todo lo que hemos visto en el último tiempo en materia de discusión constitucional, incluso después del estallido, hemos visto cómo Chile ha podido resolver sus problemas de manera institucional, y eso es un gran activo que tenemos, y esto en circunstancias en que el mundo crece y que hay buenas condiciones externas. Por cierto que Chile sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera. Perfecto, vamos a hablar ahora, Maga, antes de además darte el plazo, por si tú tienes alguna pregunta sobre el dólar. Hay preocupación por lo que yo adelantaba, ¿no es cierto? Lo que en Chile se llama la barrera psicológica de los 1.000 pesos, o sea, que un peso chileno cueste... que un dólar chileno, un dólar estadounidense cueste 1.000 pesos. ¿De qué depende y qué impacto puede tener? A ver, bueno, efectivamente hemos tenido un alza muy importante del tipo de cambio este año, ¿cierto?
el factor principal detrás de esto tiene que ver con la política monetaria tanto en Estados Unidos como en Chile. ¿A qué me refiero con esto? Hace algunos meses atrás en Chile teníamos una tasa de interés que era muy superior a la de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso aceleraba o generaba ingresos de dólares a la economía y mantenía más bajo el tipo de cambio. Lo que ha estado pasando en el último tiempo es un cambio en esa visión de tasas de interés. Por un lado, Estados Unidos ha dicho que no espera bajar las tasas de interés hasta mediados de año, ¿cierto? La economía americana está muy fuerte, sigue creando empleos y por lo tanto la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene esa visión de mantener las tasas, y en Chile en cambio tenemos una situación bastante distinta y bien distinta también a otros países de la región. La inflación ha caído muy fuerte, hoy día está en 3,2%, decíamos que llegó a 14%, o sea, la inflación ya está muy cerca de la meta, y lo último que sabemos es que el Banco Central va a bajar rápido las tasas de interés este año, y ese diferencial de tasas que favorecía el peso se ha ido cerrando drásticamente. Ahora, todo esto se ve amplificado por actividad de inversionistas no residentes que aprovechan esta visión para obtener ganancias de corto plazo, y se ha visto amplificado entonces los movimientos de las tasas de interés por este factor. Ahora, también hay otros factores, ¿verdad?, que tienen que ver con el precio del cobre, que ha caído, no a niveles muy bajos, pero por debajo de 3,7 dólares la libra. Esto tiene que ver con una situación en la economía china que es algo más incierta, diría yo. Hay una serie de dificultades en esa economía que han hecho bajar el precio del cobre, pero en general yo diría que tiene que ver principalmente esto con la política monetaria en nuestro país versus Estados Unidos y con el accionar de inversionistas no residentes en el mercado cambiario. ¿Pero es una situación preocupante? ¿Vamos a superar la barrera de los 1.000 pesos? A ver, preocupante desde el punto de vista de que el alza del tipo de cambio encarece el valor de los productos importados, ¿cierto? Y eso en un contexto en que la inflación viene bajando. Yo creo que la principal reacción que podemos ver a partir de esto es que el Banco Central modere los recortes de tasas de interés. Entonces, yo no lo llamaría preocupante, sino que más bien esto va a tener algún efecto en la conducción de la política económica, porque el Banco Central no es indiferente a esta alza del tipo de cambio. A las personas también les afecta en los productos importados, como digo, automóviles, electrodomésticos, pasajes, etcétera. Y sobrepasar o no la barrera de los 1.000 pesos, estando cerca de 970, es posible que eso ocurra, ¿verdad? Pero yo creo que estos niveles de tipo de cambio cercanos a 970 generan cierta incomodidad al Banco Central, y eso ha quedado reflejado en el pasado con decisiones que se han ido tomando, y por lo tanto uno podría esperar alguna decisión, no una intervención masiva de venta de dólares, pero sí alguna intervención verbal o alguna decisión, al menos en la próxima decisión de política monetaria, que modere los recortes de tasas de interés. Perfecto. Ahora, paradojalmente somos un país exportador, así que hay personas a las cuales les conviene efectivamente para el negocio de la exportación, por ejemplo, que el dólar esté alto. Maga, ¿le transmito alguna inquietud tuya al profesor? Sí, Lucía, a ver, me gustaría saber las medidas que puede llegar a tomar el gobierno de aquí adelante de esta suba, y también las empresas chilenas, ¿no?, ante el efecto de la suba y también para mitigar lo que es el efecto negativo del aumento del dólar. Claro, una súper interesante pregunta, porque además Germán González también fue funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, precisamente en el Ministerio de Hacienda, así que conoce muy bien, y la pregunta que nos hace Maga es: ¿qué medidas podría tomar Hacienda para mitigar los efectos que se están viendo? Si tú consideras además que van por buen camino las medidas, pero sí quizás podrían haber otras. Y también, ¿qué se espera, a tu juicio, de la reacción de las empresas? A ver, en materia cambiaria, yo creo que si hablamos del tipo de cambio es importante señalar que en Chile el gobierno tiene una situación que tiene ingresos en dólares, principalmente derivados de la minería, y todo el gasto se realiza en pesos. Entonces, constantemente el Ministerio de Hacienda necesita vender dólares en el mercado, digamos, para financiar el gasto en pesos. Esto ocurrió con mucha fuerza, me refiero a las ventas de dólares a fines de enero, por ejemplo, y desde el 25 de enero el Ministerio de Hacienda no ha vendido dólares, y por lo tanto, como parte del trabajo normal del Ministerio, ¿verdad?, se puede producir, ¿verdad?, una liquidación de dólares, venta de dólares, que alivie un poco la presión sobre el tipo de cambio. Respecto de las medidas pro crecimiento, por ejemplo, generación de empleo, desde mi punto de vista el principal rol que puede jugar el Ministerio de Hacienda es mantener una conducta fiscal responsable.
Cuando hablábamos hace un rato de la inversión extranjera directa, por ejemplo, uno de los principales activos de nuestro país es la responsabilidad fiscal. Entonces, eso está funcionando bien en la medida que el Ministerio de Hacienda mantenga el gasto controlado, los niveles de deuda en niveles sostenibles. Es la mejor contribución que puede generar para que las tasas de interés estén bajas y eso generar mayor inversión y mayor crecimiento económico. Desde el punto de vista de las empresas, bueno, las empresas buscan oportunidades y en la medida que ¿verdad? Haya condiciones de mayor certeza en el mercado, mayor estabilidad política, yo creo que vamos a empezar a ver una recuperación de la inversión y también condiciones de financiamiento mejores, porque en el pasado, en los últimos 2 años, las tasas de interés han estado muy altas en Chile y eso está empezando a cambiar paulatinamente y es lo que va a permitir también que la economía vuelva a crecer. Perfecto, y es muy interesante la evaluación que tú haces porque además siendo de un sector político, haber trabajado para un gobierno de un sector político opuesto, señalas que a veces somos muy críticos y ahí solo para cerrar y mi pregunta con un sí o un no, la evaluación de las medidas que ha tomado el Ministerio de Hacienda y si te parece además que para el año las expectativas son más positivas que para el año pasado. Bueno, las medidas del Ministerio de Hacienda han sido positivas. El ministro Marcel, ¿verdad? Digamos, tiene mucho conocimiento en política fiscal. Hemos estado cerrando el déficit fiscal, la deuda se mantiene estabilizada. Ciertamente hay riesgo fiscal hacia adelante, pero en la medida que se siga conduciendo la política fiscal con responsabilidad, vamos a tener un buen escenario fiscal y también en materia de crecimiento económico. Las perspectivas para este año son mejores que para el año anterior. Yo pienso que ha habido mucha crítica sobre la proyección de crecimiento del Ministerio de Hacienda de 2,5%. Yo creo que es factible que se obtenga esa cifra y esperamos, ¿verdad?, que se den esas condiciones porque, como hablábamos al principio, esa es la principal fuente de generación de puestos de trabajo para la economía. Perfecto, muchas gracias Germán González, coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES-UC, y además, como lo señalábamos también, funcionario del Ministerio de Hacienda, la coordinación macroeconómica también de los gobiernos de Sebastián Piñera, Maga. Muchas gracias, Lucía. Vamos a estar atentos a cómo sigue la situación del dólar en Chile. Gracias.